En este video te vamos a explicar qué es la enfermedad por tripanosomas. Mi equipo está conformado por Romero Isla Sibón y Romero Hernández Alondra Getsemani. Para empezar, tenemos que saber qué es. Esta es una enfermedad potencialmente mortal que es causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. Es una afección que puede causar problemas serios al corazón y al estómago, y va a afectar principalmente a las zonas rurales y de escasos recursos, como se muestra en la imagen. Esta enfermedad lleva el nombre de quien la descubrió. Hablamos de Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. Él fue un médico e investigador brasileño que la descubrió en 1909. En mayo de 2019, en cumplimiento de la decisión de la 72ª Asamblea Mundial de la Salud, se estableció el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas para su celebración el 14 de abril, mismo día que Carlos Chagas diagnosticó el primer caso humano de la enfermedad a una niña de 2 años llamada Berenice. Según la Organización Mundial de la Salud, el objetivo de esta celebración es sensibilizar sobre esta enfermedad tropical desatendida que con frecuencia se diagnostica en sus últimas etapas, y dar a conocer su perfil es fundamental para mejorar las tasas de tratamiento temprano y curación, y para interrumpir su transmisión. Nuestros factores de riesgo serán las casas que están en malas condiciones, por ejemplo, con muros de barro y techos de paja, razón por la cual las personas que viven en áreas rurales están expuestas a un mayor riesgo de contraer la infección. Recibir una transfusión sanguínea de una persona que porta el parásito, aunque no tenga la enfermedad de Chagas activa. Otros factores de riesgo pueden ser por la transmisión de la madre infectada a su hijo durante el embarazo o el parto, por el trasplante de órganos provenientes de una persona infectada, y por último, por accidentes de laboratorio. La enfermedad del sueño también es denominada tripanosomiasis africana humana. Es una enfermedad tropical muy extendida que si no se trata puede ser mortal. Se transmite por la picadura de una mosca tsetse infectada. Esta mosca es nativa de África. Más de 60 millones de habitantes de las zonas rurales de África Oriental, Occidental y Central están expuestos a contraer la enfermedad del sueño. En los síntomas vamos a encontrar que la picadura se va a convertir en una úlcera enrojecida y a las pocas semanas va a ocurrir la aparición de fiebre, inflamación de ganglios linfáticos, dolor muscular y articular, cefalea e irritabilidad. Cuando ya está en una fase avanzada, la enfermedad va a atacar al sistema nervioso central, es decir, van a aparecer cambios de la personalidad, alteraciones del reloj biológico, el ritmo circadiano, confusión, trastornos del habla, convulsiones y dificultad para caminar y hablar. En los factores de riesgo encontramos que es factible la transmisión de madre a hijo, ya que el tripanosoma puede atravesar la placenta e infectar al feto. La transmisión mecánica por intermedio de otros insectos hematófagos también es posible. No obstante, es difícil determinar las consecuencias epidemiológicas de esta vía. Otro factor de riesgo pueden ser los pinchazos accidentales con agujas contaminadas en el laboratorio. También está documentada la transmisión del parásito por contacto sexual. Como primer paso del ciclo podemos encontrar la transmisión por medio de heces fecales infectadas al cuerpo humano. Como segundo paso podemos encontrar la penetración de diferentes células infectadas alrededor de la picadura. Como tercer paso, las células infectadas se multiplican por fisión binaria. Como cuarto paso, encontramos a las células infectadas que entran en contacto al torrente sanguíneo. En el quinto paso podemos encontrar la ingestión de células infectadas en el cuerpo. Como sexto, encontramos a las células focalizadas en la cavidad abdominal. En el séptimo paso,
la multiplicación en la cavidad abdominal o en los intestinos. Y en la última etapa de nuestro ciclo podemos encontrar el alojamiento en los intestinos de estas células infectadas. ¿Qué hacen las moscas tsetse? Las moscas tsetse son moscas mordedoras grandes, físicamente resistentes y muy comunes en el África subsahariana, en las zonas entre los desiertos del Sahara y Kalahari. Se alimentan de la sangre de los huéspedes vertebrados y son vectores de los parásitos protozoarios tripanosomas que causan la enfermedad del sueño en humanos y la tripanomiasis del ganado. Las tsetse pertenecen al género Glossina de la familia Glossinae. El género Glossina se divide en 3 grupos de especies basándonos en una combinación de características de distribución comportamentales, moleculares y morfológicas, que estas son las moscas de la sabana. Subgénero Morsitines, de los ríos subgénero Palpais y del bosque subgénero Fusca. ¿En qué lugares del mundo se produce este tipo de enfermedades? Inicialmente, las enfermedades por tripanosomas estaba confinada a las zonas rurales de la región de las Américas, principalmente América Latina. No obstante, en las islas del Caribe, debido principalmente a la mayor movilidad de la población en los últimos decenios, la mayoría de las personas infectadas ha pasado a vivir en entornos urbanos, proceso de urbanización, y la enfermedad se ha ido detectando cada vez más en los Estados Unidos de América y el Canadá, en muchos países europeos y en algunos africanos, el Mediterráneo oriental y el Pacífico occidental. Para nuestro diagnóstico en la enfermedad del Chagas, se va a hacer a través de la observación del parásito en un frotis de sangre bajo el microscopio. Para la visualización de los parásitos se hace un frotis de sangre delgado y otro grueso y se les tiñe. Sin embargo, el frotis de sangre funciona bien solo en la fase aguda de la infección, cuando se ven los parásitos circulando en la sangre. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas crónica se hace después de tener en cuenta el cuadro clínico del paciente y la probabilidad de que esté infectado por haber vivido en un país donde la enfermedad es endémica. En el diagnóstico de la enfermedad del sueño, se realiza un tamizaje de una posible infección. Se supone el empleo de pruebas serológicas y la exploración física en busca de signos clínicos. Por lo general, se busca el agrandamiento de los ganglios linfáticos en el cuello. Otra es el diagnóstico de la presencia del parásito en los fluidos corporales. Y la última es la determinación de la etapa en que se encuentra la afección. Se supone el examen del líquido cefalorraquídeo obtenido por la punción lumbar. Esto va a ayudar a determinar el tratamiento. En cuanto al tratamiento por la enfermedad de Chagas, podemos encontrar una amplia variedad de antibióticos, como puede ser el benznidazol y nifurtimox, por mencionar algunos, que matan al parásito. Ambos medicamentos son eficaces casi al 100% para curar la enfermedad si se administran al comienzo de la infección en la etapa aguda, incluso en los casos de transmisión congénita. En cuanto a la enfermedad del sueño, el tratamiento de la enfermedad del sueño depende si se ha producido o no la afectación del sistema nervioso central. Si no se ha dado el caso, se utiliza un medicamento denominado suramina, que se administra por vía intravenosa, con dosis que depende de la edad y el peso corporal de nuestro paciente. Este tratamiento tiene importantes efectos adversos, por lo que se debe administrar bajo control médico. En cuanto a datos y cifras, la enfermedad del sueño ocurre en 36 países del África, donde existe la mosca tsetse que puede transmitirla. Las personas que están más expuestas al contacto con la mosca tsetse y por consiguiente al traer la enfermedad son los habitantes de zonas rurales que se dedican principalmente a la agricultura, la pesca, la ganadería o la caza.
La tripanomiasis africana humana adopta dos formas, dependiendo del parásito que lo provoca. El Trypanosoma cruzi gambiasi representa más del 98% de los casos notificados. Gracias a las iniciativas sostenidas de control de la enfermedad, el número de nuevos casos disminuyó. En 2009, el número de casos notificados se redujo a menos del 10,000 por la primera vez en 50 años, y en 2017 se produjeron 1,446 casos registrados. El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades por tripanosomas son completos y exigen la intervención de personal especializado. En conclusión, estas enfermedades abarcan no solo factores biológicos, sino también socioeconómicos y culturales, ya que afectan de igual manera a una población a que sea más susceptible a contraer dichas enfermedades. Por ello, se deben implementar y mantener esquemas de prevención y promoción en áreas rurales y en zonas endémicas para mejorar la calidad de vida de los habitantes o de toda una población. La mejor forma de combatir este tipo de enfermedades es mediante la prevención primaria para así con esto disminuir la mortalidad. Ya para finalizar, te vamos a dejar el link de este juego para que repases un poco de la información que te hemos compartido. Espero y te sirva. Cuentas con 1 minuto para resolverlo. ¡Suerte!